Hola, damas y caballeros, soy Jesse Duplantis. Y yo soy Katy Duplantis. Gracias por acompañarnos en nuestra charla en la sala de juntas. Tenemos algo bueno que decir hoy. ¿Sabes? Hay algo con lo que la gente parece luchar toda su vida, y eso es la obediencia. Y supongo que comienza desde niño. A nadie le gusta obedecer demasiado, ¿sabes? Y, como los bebés, ¿sabes? Cuando fueron creados, no fueron creados para ser gobernados. Fueron creados para gobernar y reinar. Por eso se enojan contigo cuando les dices que hagan algo, porque fueron creados para gobernar, no para ser gobernados. Pero la obediencia es algo muy especial. De hecho, abre las puertas a todo lo que Dios tiene para ti espiritualmente, físicamente y financieramente. Quiero ir a un pasaje de las Escrituras que me encanta y creo que todos han oído hablar, y es Primera de Samuel, capítulo 15, donde a Saúl se le ha dicho por Samuel que se encargue de esta situación, pero Saúl era en realidad un hombre muy bueno. En realidad fue elegido por Dios. Dios dijo que era bueno, era un luchador, era era una bendición. Era muy alto, así que parecía un rey, pero tenía un problema consigo mismo. Y lo que quiero decir con eso es que él prefería escucharse a sí mismo que escuchar a Dios. Cuando veía las cosas, las quería a su manera. Y Samuel le dijo que hiciera algunas cosas, así que vamos a Primera de Samuel, capítulo 15. En el 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Pero quiero decir, ahora mira esto. Le dijo que hiciera algo, y era una palabra directa de Dios Todopoderoso. Pero él se negó porque vio las ovejas. Pensó: bueno, ya sabes, solo me quedaré con estas cosas. ¿Sabes lo que quiero decir? Ahora, déjame ir hasta el versículo 22. Bueno, al versículo 20. Y Saúl dijo a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión. Ahora está mintiendo ahí mismo. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó de las pequeñas. Nota que culpó al pueblo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Así que él sabía. Él sabía. Bueno, ellos no querían hacer eso. Querían quedarse con ello y venderlo. Y Samuel dijo en el versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer que el sacrificio. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que obedezcas algo y te has negado a hacerlo? Ahora, el mundo de la iglesia realmente nos ha enseñado a sacrificar. Tienes que sufrir y sufrir. ¿Sabes? Pero no nos han enseñado mucho sobre la obediencia. Ahora, ¿qué le pasaba a Saúl? ¿Qué problema tenía? Y escribí algunos puntos, Katy, y quiero decir uno de ellos. Sé que lo has tenido en tu corazón. Y quiero que escuches esto. La obediencia requiere abnegación. ¿Ves? Ese era su problema. No podía negarse a sí mismo, Saúl, y la disciplina de nosotros mismos. La obediencia requiere abnegación y disciplina de nosotros mismos. Entonces, en otras palabras, no puedes ponerte por delante de Dios cuando Dios te dice que hagas algo. Cuando Dios dice: por sus llagas fuiste sanado, tú dices esto: pero estoy enfermo. No estoy negando que estés enfermo. Estoy negando su derecho a afectarte. Él dijo: por sus llagas fuiste sanado. Sí, pero no hay sí, peros sobre estas cosas. O crees esto o no. No te estoy diciendo que lo niegues porque el dolor es dolor. La enfermedad es enfermedad, pero niego su derecho porque Jesús tomó nuestra enfermedad. Él llevó nuestra dolencia y por sus heridas fuimos sanados. Así que lo que Saúl vio, pensó: bueno, ya sabes, la gente. Solo diré que la gente quería esto y aquello y todo ese tipo de cosas. Que en esos días ese tipo de cosas se consideraban riqueza, ya sabes. Tener ovejas y bueyes, todas esas cosas diferentes de esa naturaleza. Pero, ¿qué dijo Samuel? Destruye todo por completo. Y él no lo hizo. Por eso Samuel dijo: es mejor obedecer que sacrificar. Y a veces cuando desobedecemos, en esa desobediencia lo perdemos todo. Y Saúl lo perdió todo ese día porque Dios le quitó el reino a través del profeta Samuel. ¿Qué piensas de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es un día triste. Samuel no quería hacer eso. Le reveló cómo Saúl se había alejado de Dios,
cómo estaba en desobediencia y él vino específicamente para confrontarlo. Y en ese momento solo estaba pensando que Saúl tuvo toda la oportunidad de ser honesto, Sí, en efecto. pero en cambio lo encubrió, lo cual es peor. Y él realmente admitió cuando estaba hablando, acabamos de leer la escritura de cómo sabía lo que Dios quería, pero luego fue y culpó a la gente, culpó a todos los demás excepto a sí mismo. Así que cuando no asumes la responsabilidad de un error, cuando cometes un error, Dios está listo para perdonarte. Piensa en el paralelo con David. David hizo una cosa horrible, pero David se arrepintió cuando él estuvo confrontado por el profeta. ¿Qué profeta era ese en ese momento? El profeta Natán vino hacia él y le explicó cómo es que había tomado esta pequeña oveja, que era Betsabé básicamente. Era la esposa de ese hombre. Él tenía una esposa, pero David tenía muchas. Un hombre muy honorable. Un hombre muy honorable. Y así cuando David fue confrontado por el profeta Natán, él se arrepintió y pidió al Señor que lo perdonara. Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Pero Saúl, en esa situación similar, en realidad fue desobediencia. Se negó a reconocer que había hecho mal. Así que ahí es donde el punto es que Dios siempre está listo para perdonarnos. Pero cuando nos enfrentamos a nuestro fracaso o nuestros errores, nuestra respuesta siempre debe ser correr hacia Dios, no encubrirlo, sino arrepentirnos. Y Dios siempre será fiel para perdonarnos. Aleluya. Él es un buen Dios. ¿Sabes? Como cuando decías todo eso. Me recordó a un sermón que acabo de predicar en la iglesia justo el domingo. Se trata de cómo Jesús fue a hablar con estas 3 personas diferentes y a 2 de ellos Jesús los llamó para que lo siguieran y otro, tú, estabas predicando en otro lugar. Así que no sabes de lo que hablo, no creo que lo hayas escuchado, pero déjame contártelo rápidamente. Solo un poco. Es que me remontó a ese momento. Cierra el coche. 2 de las personas dijeron, sí, pero primero déjame hacer esto. Jesús dijo, síguelo. Él dice, déjame primero enterrar a mi padre. El segundo dijo, déjame ir a despedirme de mi familia. Él dice, no se estaba despidiendo de la familia, pero la respuesta de Jesús ese fue el tercero. El primero, bueno, quiero decir, es que hay toda una secuencia de los hechos. Uno de ellos, pero el punto era que tenían un pero para todo. Pero déjame hacer esto o aquello. Pero primero déjame. Así que siempre tienen algo que quieren hacer en lugar de ser obedientes. No lo hace. No lo sé, solo estaba curioso. Sé a dónde vas con eso. Hoy nos vamos a ceñir a las Escrituras. Está bien, estoy de acuerdo contigo. En realidad, Dios quiere que seamos obedientes. Es un sacrificio. Él quiere que obedezcas su palabra. Cuando Jesús llamó a muy pocas personas, pero dio el ejemplo de cómo Él había llamado a esas personas, a esos hombres a seguirlo. Y ellos dijeron, pero ambos tuvieron una respuesta. Pero primero déjame, Dios. No podemos ponernos por encima del plan de Dios. ¿De qué te ríes? ¿Recuerdas? Dios mío, cuando ese sacerdote te miró a la cara y te dijo cuando nos estábamos casando, ¿aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? A obedecerlo. ¿Cómo era? ¿A qué? No recuerdo eso. Obediencia. Obedece. Bueno, no creo que esos sean unos votos realmente bíblicos. Solo quería dejarlo en la mesa para los hombres aquí. Someterse. Uno al otro. Someterse. Solo dilo. Vamos, quiero escucharte decirlo. Alabado sea Dios. Y sabes, si me hubieras escuchado y te hubieras sometido a mí, estaríamos mucho más avanzados ahora. ¿Cómo a qué te refieres? No vamos a ir allí. Déjame decirte algo. Este es un gran punto que voy a decir. La obediencia no consiste en actos aislados. La gente obedece de vez en cuando y siempre lo mencionan como Katy. Bueno, ya sabes, hice esto y aquello. ¿Sabes? No estoy hablando de eso y aquello. Estoy hablando de ahora. ¿Ves lo que estoy diciendo? Y viceversa, yo hago lo mismo, ¿sabes? Pero la obediencia no consiste en actos aislados. Hago lo mismo. ¿Sabes? Harás esto. Bueno, ¿por qué no hiciste? Es que no lo hice porque estaba haciendo esto otro. No pregunté todo eso. No estamos hablando de esto ni de aquello. No buscando excusas. Dios tampoco está buscando excusas, no. De eso estoy hablando. Pero el punto es que solo piensas que porque obedeciste algunas cosas, algunas veces todo está bien. Dios espera que seas honorable todo el tiempo, no solo algunas veces. El honor es un regalo que una persona se da a sí misma. Mira, cuando aprendes a honrar la palabra y cuando aprendes a creer en la palabra funcionará para ti, no algunas veces, sino todo el tiempo. Y ese era el problema de Saúl. Tenía un problema con la abnegación, y tenía un problema con disciplinarse a sí mismo.
Y cuando tienes eso, te abres a todo tipo de cosas. Mira lo cruel que trató a David, tratando de matarlo por celos. Tenía envidia y contienda, porque el reino le fue arrebatado porque simplemente no escuchaba. Es cuando la gente siempre señala, bueno, ya sabes, yo no quería hacerlo, pero ellos me forzaron a hacerlo. Correcto. Él quería eso, ¿ves? Sí, bueno, mira el siguiente versículo, el versículo 23. Después de que Saúl le dio esa profecía en el versículo 22, él dice, porque la rebelión es como el pecado de la hechicería y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría, porque has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado para que no seas rey. Así que Dios lo vio de manera muy diferente a Samuel. Saúl pensó que era algo ligero, pero era algo grande a los ojos de Dios. La obediencia es importante. Y a quien mucho se le da, mucho se le exige. Porque toda la nación estaba siguiendo su ejemplo, como, no tenemos que escuchar a Dios, podemos hacer lo que queramos. Esperaría que todos en su reino, todos sus súbditos allí, todos los otros israelitas siguieran su palabra, pero él pensó que no tenía que seguir la palabra de Dios. Ahí fue cuando se metió en problemas. Eso me recuerda a algo, ¿sabes? Cuando eres presidente no se trata de serlo solo cuando te apetece. Eres presidente de los Estados Unidos 24 horas al día. Cualquier líder. Recuerdo cuando Bill Clinton, cuando salió con ese escándalo con Mónica Lewinsky, creo que se llamaba, él dijo, bueno, eso es asunto personal mío. No, eres presidente 24 horas al día y debes ser un representante. Y eso es lo que pasaba con Saúl. Él no entendía, ¿te das cuenta? Porque él estaba ciego y en negación y no se disciplinaba. Déjame decirlo de nuevo, nada se compara con la felicidad de obedecer. Cuando eres obediente en algo, no tienes que preocuparte por lo que va a pasar mañana o lo que ya sucedió ayer. ¿Ves? Porque la obediencia siempre te da un camino claro hacia donde Dios quiere que vayas, pero no se logra solo con actos aislados de vez en cuando, aquí y allá. Y sabes, como ministro del Evangelio, a quien mucho se le da, mucho se le exige. La Biblia nos dice que existen 5 oficios en la rama ejecutiva del gobierno de Dios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Ahora, piensa en eso. Para mí, no es que sea mejor que tú, de ninguna manera, pero muchos son llamados y pocos son elegidos. Bueno, déjame decirte algo. He sido elegido para llevar y para predicar este evangelio. Así que si fallo o me equivoco, mi juicio será mayor, no porque sea mejor que tú, sino por el cargo que ocupo. ¿Entiendes lo que digo? Mira, por eso ves lo que está pasando, especialmente ahora cuando los predicadores cometen errores. Quiero hacer este anuncio y puedo hablar a nombre de Katy y hablo por mí. No hay pecado oculto aquí. Somos obedientes. Sabemos lo que hacemos. No estamos robando dinero. No lo digo solo por decirlo. Te estoy diciendo que no hay secretos aquí, porque la oficina que Dios nos ha dado a ambos para administrar es algo muy honorable y queremos obedecer. Sin embargo, decimos, sí. Mucha gente dice, sí, pero hice esto. Ahora, estás distrayéndote. Esto, tú como ministro del Evangelio sí puedes ser perdonado, pero vas a pagar ese precio. Lo que siembras, cosecharás. Por eso ves tanto juicio ocurriendo en el cuerpo de Cristo hoy en día sobre los ministros. Mira, porque se supone que debemos ser ejemplos. Quiero que escuches este punto y entenderás de lo que hablo. La humanidad nunca cumplirá su destino a menos que obedezca. Nunca llegaré a mi destino o a mi meta a menos que obedezca. Ahora, seré honesto contigo. Si quieres un buen matrimonio, sé que a los hombres no les va a gustar esto y tampoco a las mujeres. Obedece. ¿Obedecer a quién? Obedece a Dios, quien dijo que se obedezcan mutuamente. ¿Ves? De eso es de lo que estoy hablando. Eso no significa que no tendrás discusiones y argumentos y, no sé, tal vez una pelea a gritos de vez en cuando. No sé cómo funciona eso y cosas así. Pero lo que pasa es, mi punto es que hasta que la muerte los separe, y a veces te acercas bastante a eso en enojo y locura, y no deberías hacer eso. ¿Entiendes lo que digo? Porque si solo te sientas y lo piensas por un minuto, sabes, y simplemente obedeces y dices, sí, pero hice esto por ti, y tú hiciste eso, y yo hice esto otro por ti, tú hiciste esto por mí, bla, bla, bla. Ahora estás lidiando con algún sacrificio cuando deberías estar lidiando con obediencia. Sabes, cuando Dios nos llamó al ministerio, yo hice una cosa en mí. Esto no es para todos. He estado predicando al día de hoy, 49 años, y no cobro a las iglesias cuando voy. Soy obediente a mi voto conmigo mismo. Lo que significa esto, no hay nada de malo en cubrir los viáticos de alguien, no hay nada de malo, pero yo no cobro gastos y no obtengo, mira, no juzgues a alguien porque lo hace, no lo juzgues, este soy yo, esto es para Jesse. ¿Entiendes lo que digo? Porque en verdad yo nunca quise presentarme en una reunión basado en cuánto dinero me pagaría o me daría, como quieras llamarlo.
He aprendido a conducirme de esa manera y he sido muy bendecido en 49 años de predicar este glorioso evangelio. Nunca he tenido un déficit financiero. ¿Por qué? Porque obedecí el voto que me hice a mí mismo y al Señor. Eso es así. Ahora, ¿cuántas veces me sacrifiqué? Hubo algunas personas que robaron nuestra ofrenda. Esto es el comienzo de nuestro ministerio y todavía sucede pero nunca dije una palabra. Recuerdo que una persona se suponía que debía alimentarme y no tenía dinero. Había dado todo mi dinero para ir a predicar. Y esta persona dijo, te voy a dar $10 para comer esta semana. Ahora, esto es de domingo a viernes. Ella dijo, si vas a un lugar de pollo, la verdad no recuerdo qué lugar era, y compras una Coca-Cola o algo así, te darán un panecillo gratis. Y pensé, está bien, ahora yo sacrifiqué toda esa semana. Lo hice, en verdad lo hice. Pero hice algo mucho mejor que solo un sacrificio. Yo obedecí el llamado. No, yo no quería esos $10. Para mí era mejor ayunar. Ese no era el punto, pero eso me mostró el corazón de esa persona. Sí, bueno, no hacías exigencias cuando ibas. Te invitaron a predicar y esa era la política de esa iglesia. Muchas iglesias tienen distintas políticas sobre lo que hacen. Algunas de ellas, cuando invitan a alguien, dicen, te vamos a poner en un hotel. Otras dicen, tenemos un salón de escuela dominical o tenemos una sede evangelística. O quizás tendrán como un pequeño apartamento o una habitación que está en la iglesia y algunas de estas pequeñas comunidades a las que fuiste. Algunos pueblos o ciudades ni siquiera contaban con algún hotel, había limitaciones. Así que proporcionaban alojamiento cuando tenían oradores itinerantes que pasaban por allí. Cuéntales sobre ese predicador que nos puso en un salón de escuela dominical. ¿Recuerdas eso? Eso fue al principio y nosotros, no sé si esperaban que aceptaras la invitación. Tú estabas predicando. Él estaba predicando bastante cerca de donde vivíamos. No siempre podía viajar contigo. Y sabes, justo acabo de contar esto recientemente en la iglesia, o te lo comenté, pero lo había olvidado por completo. En la iglesia les contaba que mucha gente pone exigencias a las personas cuando van a predicar. Están en el ministerio por el motivo equivocado, quieren ser tratados de cierta manera y ponen exigencias a la gente de todos modos. Nosotros nunca hicimos eso. Fuimos a ese lugar y creo que fuimos un sábado por la noche. El pastor incluso hizo una barbacoa para nosotros. Fue una comida realmente deliciosa, muy dulce y agradable y esperábamos tener... Porque habías estado en varias iglesias que tenían una sede evangelística. Había una habitación. Es como un pequeño apartamento o algo así, y era un pueblo que no tenía muchas otras opciones. Y entonces, pero nos escoltaron a este salón de escuela dominical y nos dieron almohadas y mantas. Y tú, Jody y yo dormimos esa noche en el piso. Nunca hablé sobre el tema. Ahora, la gente dice, ¿realmente te sacrificaste? No, lo que hice fue obedecer. No iba a permitir que nada me apartara de mi llamado. Creo que Jody quizás tenía 8 años en aquel entonces, porque recién empezabas, quizás 7 o algo así. Le pregunté sobre eso después de ese domingo y ella dice, no lo recuerdo, pero ya sabes, usualmente hacíamos de las cosas un juego. No había quejas que ella se diera cuenta. No lo vio como una dificultad, así que no lo registró como un mal recuerdo, pero bueno, eso es lo que pasa a veces, así que... Mira, y la gente dice, bueno, ¿realmente te sacrificaste durante los inicios de tu ministerio? No, solo obedecí en los inicios de mi ministerio. Nunca pensé que era un sacrificio servir a Dios. Eso suena como si fuera difícil. Salíamos mucho de campamento en esos días, si recuerdas. Así que fingimos que estábamos acampando con Jody, si lo recuerdo correctamente. Pero cuando salíamos de campamento, trabajabas en un lugar llamado Patterson Truck Line y habías conocido a algunos amigos y, quiero decir, incluso te uniste a una liga de bolos. Tenías lo que llamas una vida normal por un par de años, tal vez 2 años. De todos modos, 3, de todos modos no fue mucho tiempo. Y así recuerdo que tenían estos grandes. Uno de ellos tenía un camper realmente grande que ponían detrás de un camión, una casa rodante. Sí, pero no eran muy grandes. Ahora estos campistas son... Y lo sé, pero otro tenía algo más. Era como una tienda de campaña desplegable. El otro amigo y teníamos el tercer nivel que era... Teníamos una tienda que compramos en una tienda departamental y montamos la tienda en el suelo. Hacía calor, pero simplemente nos gustaba estar juntos. Y el hermano que está allá con el Señor. Bueno, conocí a un buen amigo. Su nombre era J.C. Carrier, en Morgan City, Luisiana. Y él es el que tuvo ese problema con el aire acondicionado. Dios mío. Y Dave Anding... Nos mostraron la vida de campamento. Fue bonito. Y lo hice, ¿sabes? Y fue realmente maravilloso. Así que dijeron, vaya, eso debe ser un verdadero sacrificio quedarse en esa tienda. Bueno, hacía calor, pero pude ir y fue bueno. Y fue una gran bendición del Señor. Cuando estábamos en ese salón de escuela dominical y acampando en tiendas y cosas por el estilo con Jody. Así fue como sucedió todo. Ella no lo veía como una dificultad. La mayoría de los niños no lo hacen. Pero mucha gente abandona el ministerio por eso o lo resienten. Y ellos entran en el espíritu equivocado y creo que pasamos la prueba en esos primeros días. Es mejor obedecer que sacrificar.
Yo quiero leer este otro punto. Hace rato les dije que la humanidad nunca cumplirá su destino a menos que haya obediencia. Dije esto hace un rato. Nada se compara con la felicidad de obedecer. Creo que mi hija nunca pensó en eso como algo malo, porque estábamos felices de hacer lo que fuera necesario para predicar este glorioso evangelio. Sí, así que agradaríamos a Dios. Sabes, Jesse, me adelanté hacia el siguiente versículo, el versículo 24. Solo revela por qué muchas personas desobedecen a Dios, y algunos lo reconocen y otros no, pero esto fue algo de... Esto puede haber sido una mentira, pero esto fue lo que pasó. Saúl dijo en el versículo 24, y Saúl dijo a Samuel, esto fue después de que Samuel acababa de decirle, Dios te ha rechazado para que no seas rey. El versículo 24 dice, y Saúl dijo a Samuel, he pecado porque he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí su voz. Así que mucha gente le teme a la gente. Ahora, no estoy convencida de que esto fuera realmente cierto, lo que Saúl estaba diciendo ese día, porque, ya sabes, él simplemente hizo lo que quería hacer. Tal vez pensó que eso era lo que la gente esperaba, pero bueno, sabemos que el miedo a la gente hará que muchas personas desobedezcan a Dios. ¿Qué van a pensar? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué van a pensar de mí si doy un paso adelante? ¿Y qué van a pensar si digo que creo que voy a pagar mi casa? Acerca de predicar. ¿O qué van a decir si predico sobre la prosperidad? Como mucha gente sabe que es verdad, pero tienen miedo de hablar y declarar lo que dice la palabra. O predicar sobre la sanidad divina, que mucha gente, algunas denominaciones... Entiendo, predicaré contra el aborto. Predican en contra, que es lo que llaman aborto, pero es asesinato. Ese es un término que han usado para suavizarlo. O predicar, que está bien que una mujer predique. Quiero decir, hay muchas vacas sagradas que podríamos derribar hoy. Pero tenemos que predicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Si no hubiera ninguna mujer en la Escritura que alguna vez fuera puesta en una posición de autoridad o llamada por Dios o llamada profetisa, si eso nunca existiera en el Antiguo Testamento o el Nuevo, podría entender que predicaras esa locura. Pero está claramente en la palabra de Dios. Así que has adoptado algún tipo de filosofía hecha por el hombre, tal vez para alimentar tu propio ego o temer lo que alguien más pueda decir si estás de acuerdo con la palabra de Dios. Pero tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios, no con lo que dice el hombre. Bueno, esa es una gran vaca sagrada sobre las mujeres predicando. Pero Katy sabe cómo hacer una barbacoa con vacas sagradas. Ella simplemente las corta. Ya sabes, la palabra de Dios tiene que ser la autoridad final. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que no nos gustan. Bendice a los que te maldicen. Perdonar a las personas que nos han atacado. Todavía está enojada con algunas personas que están muertas. Tienes que superar eso. Tengo que superarlo. Estás muerto. Es como cuando lo pienso, oh. Sí, pero tú, ¿sabes? Una cosa es perdonar, pero otra es lidiar con esa ira al respecto. Tal vez no hayas llegado allí todavía, pero vas en la dirección correcta. Oh, muchas gracias. ¿Y tú cómo vas? ¿Yo? ¿Yo? ¿De qué hablas? Entonces, cuando escucha este punto, a mí, y me gusta esto, no puede haber obediencia sin fe. Y la fe sin obediencia está muerta. Correcto. Se necesita fe para vivir para Dios cada día, no solo los domingos. Ahora, sé que vas a estar de acuerdo con esta afirmación que voy a decir ahora mismo. ¿Acaso el domingo por la mañana no es el mejor momento para dormir? Sí lo es. No lo es. No aplica para ti, porque tienes que predicar. La mayoría de los niños duermen más tiempo el domingo que el sábado. Se levantan, amigos. Ellos solo quieren ver una caricatura. No sé si todavía hacen eso hoy o se meten en su iPad y cosas por el estilo. Pero el domingo es un descanso. Solo quieres... ¿No es una siesta del domingo por la tarde una de las mejores siestas que puedes tomar? Si eres de los que toman siestas, sabes, pero es el día del Señor. Bueno, ya sabes, los voy a ver en línea. Y gracias a Dios por el Internet. Pero la Biblia dice, no dejen de congregarse. No te saltes esta parte. Espera, no ignores esta parte. Estoy hablando de obediencia aquí. La Biblia dice, no dejes de ir a... Necesitas levantarte e ir a la iglesia. Sí, es genial que puedas verlo en línea y a veces suceden cosas así, pero Dios mío, amigos, la unción de congregarse es mucho más fuerte que la unción singular. Singular significa que puedes estar en casa, pero cuando estás en esa iglesia y todos están creyendo, esa unción de congregación te ministra grandemente. Bueno, mucho de eso también se trata de ser obedientes, porque Dios dice, no dejen de reunirse. Entonces, si eres obediente a la palabra de Dios, te vas a reunir. Sabes, hay algo sobre muchas cosas que construyes ahí. Y cuando compras paquetes de cosas, dice, se requiere algo de ensamblaje. Bueno, Dios nos lo requiere porque sabe lo que necesitamos. Sabe que obtenemos fuerza unos de otros. Así que es importante reunirse. Y sabes, la iglesia no se trata solo de ti.
Se trata de todos los demás que Dios está atrayendo allí. Y cuando todo el cuerpo se reúne, habrá personas que tal vez no conozcan a Dios o necesiten ayuda ese día. Y Dios te usará para ser una fortaleza y un aliento, incluso si tú... ¿Puedo terminar de hablar? Adelante. Esa es la idea. Es mejor que no me dejen escuchar esto. Ustedes son testigos que traté. Si tan solo nos sentáramos a ver la cantidad de palabras dichas, claramente estarías muy por delante. Escúchala. Estoy terminando mi punto. ¿Es tu opinión? Adelante. Pero es que lo interrumpiste. Adelante. Bueno, solo estoy dejando que sigas. ¿Acaso, cuando invitas a alguien a cenar y no viene y no llama, considerarías eso una grosería? Creo que sí. Probablemente el 100% de las personas dirían que eso es grosero. Pero sabes, cuando un pastor pasa el viernes o el sábado o tal vez toda la semana, noche a noche preparando su mensaje, mientras tú disfrutas y no hay nada de malo en eso. Mira, un sermón es como un alimento, una comida. No te enojes conmigo, no toques el botón, no. ¿Por qué? Y no te presentas el domingo y podrías haberlo hecho. Eso es grosero. ¿Vas a decir algo? Te estoy dejando terminar. Vas a dejar que yo reciba el golpe. Bueno, Mira, eso es grosero. Porque alguien preparó algo para ti y tuviste la oportunidad de recibirlo. Ahora, no todo el tiempo. Entendemos que surgen cosas y no puedes asistir. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de ir y no tienes que hacer nada. No tienes ganas de ir. Eso es realmente grosero. Sería bueno decir, lo siento, acepto la invitación. Alguien te invitó y está bien, pero no podemos ir. Surgió algo. Eso lo entiendo totalmente al 100%, pero cuando no ha surgido nada, no está bien hacer esas cosas. El dejar de congregarse es un acto de desobediencia. Mira, tienes que obedecer esa parte. Él quiere ser el primero en nuestras vidas. Y si nos ponemos a nosotros mismos y todo lo demás, si no pasa nada, voy a ir a la iglesia. Dios debería ser primero y seguir su plan. Él lo dice. Los discípulos, de hecho, los nuevos creyentes en la iglesia primitiva, era su costumbre reunirse el domingo. La celebración era importante. Ese es su hábito. Fueron a la sinagoga a esa hora del día. Recuerdo que hubo un momento en que había preparado una comida hermosa, una gran comida que había cocinado. Hice la lista de ingredientes, fui al mercado a hacer las compras, preparé y cociné todo. Tengo sed, es todo. Estás distrayendo a las personas que me escuchan. Ellos te escuchan. Adelante, escuchen. Pero recuerdo, mira, Adelante. ¿puedo continuar? Oh, sí, estoy escuchando. Bueno, ¿recuerdas la vez que estaba cocinando? En realidad me había esmerado ese día y me gustaba hacerlo antes. Ahora no cocino mucho. De vez en cuando limpio las telarañas de las ollas y hago una buena sopa. Pero recuerdo haber cocinado esta gran comida, tener todo, sacar mi vajilla. Todo estaba en la mesa del comedor y esperando que vinieran y llegaron 30 minutos tarde. Así que tomé las cosas. No llamaron ni nada, así que volví a poner las cosas en el horno como para recalentar todo, solo esperando. Finalmente llegaron 1 hora tarde, ya sabes, con solo un disculpen, pero ni siquiera sé por qué llegaron tarde. Fueron de compras porque había una oferta en algún lugar y entonces actuaron como si no fuera la gran cosa. Esa fue la última vez que los invité. Eso es, no cociné para ellos porque no lo apreciaron, no lo valoraron. Fue realmente muy grosero y creo que viendo hacia atrás estas personas fueron groseras. Muchas veces fueron groseros con nosotros, lo ignoramos y ya sabes, aguantarlo. Y no estábamos enojados con la gente, pero Dios mío, cuando alguien ministra el evangelio, Bastante enojado. sí, cuando el ministro del evangelio está preparando un ¿por qué comes? Para que puedas crecer, porque si no comes alimentos morirás. ¿Ves? Entonces, ¿por qué estoy yo un domingo por la mañana, el ministro está, como decirlo, preparando una comida para que puedas crecer? Ahora, no lo digo solo porque soy un predicador, lo digo porque dice, no dejes de congregarte. Déjame decirlo de nuevo. No te excedas con esto. Las cosas pasan y lo entendemos. No pudiste venir. Está bien, no estamos hablando de eso. Correcto. Queriendo ser una bendición para el Señor Jesucristo, con tu asistencia, con tu donación, con tu, ¿cómo decirlo? Y sirviendo también. Y sirviendo. Hay muchas personas que sí sirven a la iglesia y son tan fieles y hay tantos de ustedes que son así, lo sé, y eso Dios los va a recompensar en el cielo por eso. Contamos con personas maravillosas en Covenant Church. Están sirviendo, ¿sabes? Y es una bendición del Señor. Pero la obediencia no es algo de vez en cuando. Y quiero volver a ese punto. No es algo de vez en cuando. Mira, y luego te arrepientes. Pero mira, cuando llega el juicio se ha endurecido para cambiar. Y eso es simplemente la verdad.
Así que me gustaría, y para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque nada se compara con la felicidad de obedecer, y eso es simplemente la verdad. Y se necesita fe para obedecer de todas las maneras, espiritualmente, físicamente y financieramente. Y usaré esto, luego cerraré. Como dar, quiero decir, cuando Dios te dice que des algo, no deberías decir, sí, pero espera, tengo algunas cosas que se avecinan de las que tendré que ocuparme. Bueno, Él ya lo sabía porque dijo que supliría tu necesidad según sus riquezas en gloria. ¿Crees que Dios te diría que no pagues tus cuentas? No, Él no haría eso. Así que Él sabe lo que necesitas, pero está tratando de darte una cosecha en el momento que más la necesitas. Eso es muy bueno. Permíteme hablar de eso rápidamente. Si no eres un socio, ora para que lo seas. Un socio de este ministerio. Sé que muchos ministerios reciben socios, y eso es bueno. Este ministerio, cada dólar que envías va al evangelismo mundial. Estamos libres de deudas. Hemos estado libres de deudas desde 1982. Creemos en ti y creemos en Dios y te agradezco por tu fiel apoyo financiero. Nada de eso viene a mí. Todo se destina a predicar el Evangelio. Si te gustaría ser un socio, ve a nuestro sitio web. Haz clic y puedes donar de esa manera. Presiona la opción de donar. Puedes usar PayPal si quieres. Puedes enviar un mensaje de texto para hacer una donación única o una recurrente. Puedes usar nuestras aplicaciones gratuitas de JDM y seleccionar la cantidad que quieras donar. O puedes enviar un cheque por correo, lo que tú prefieras, y no te quedes ahí sentado diciendo, ajá, no, ¿te está diciendo Dios que obedezcas? Sí, porque le hemos pedido al Señor que por cada dólar dado al ministerio nos dé un alma para el reino. Correcto. Y lo hacemos. Amén. ¿Sabes? En cuanto se termine esta charla en la sala de juntas, tengo que volar. Siempre hay algo sucediendo para hacer una bendición para alguien. De eso se trata todo. Así que piensa en eso. Por eso quería hablar sobre qué es mejor obedecer que sacrificar. Y solo tenemos 1 minuto o 2. ¿Puedes leerlo? Me encantaría leer estos. ¿De quién viene? Me encanta cuando la gente comenta. Espera, tenemos que cambiar el nombre Testimonios. Escuché esto el otro día. Un predicador. Se llama Historias de Gloria. Igual que gloriosos momentos. Sí, Historia de Gloria. Lo dijeron, ya sabes, cuando la gente pasa al frente y el pastor estaba leyendo del libro y ella dijo, quiero hablar sobre mi historia de gloria. Esa es una gran declaración. Durante muchos años he llamado a todos esos testimonios que leo gloriosos momentos. Bueno, sabía sobre eso, pero hablo de durante la iglesia. Historias de gloria. Adelante, léelo. Sí, adelante, ya entiendo. Veamos, aquí tengo uno. Maya dice, viendo desde Maui, Hawái. Martín dice, alabado sea el Señor, sintonizando desde Kenia. Donna dice, tan feliz de que vinieras a Alaska. Fue poderoso. Oh, me encantó Alaska. Ese fue un largo viaje y fue un solo servicio. Esa es la sala de Dios. Obedeciste al llamado de Dios. ¿Sabes? Lo diré. Usualmente nunca le digo a nadie eso. Gasté $45,000 para ir allí a predicar el glorioso evangelio. No sabía cuál sería la ofrenda. Lo hice porque la gente necesitaba ser tocada por Dios y gracias a Dios tenía el dinero para hacerlo. ¿Sabes? Te digo, fue muy bueno. Dios mío. La gente fue tocada. Amén. Y luego David dice, esto fue un comentario en la charla de la semana pasada. Creo que dice, muchas gracias por esta lección de hoy, hermano Jesse. Cuando usted contó lo de su abuelo, me recordó tanto a mi papá que me hizo llorar. Fue criado en el oeste de Texas durante la depresión por 2 padres muy estrictos. Me tomó décadas comenzar a entenderlo. Nunca escuché un te quiero de mi papá hasta que tenía más de 40 años. Afortunadamente, tuvimos otros 10 a 15 años juntos antes de su muerte. He disfrutado de sus enseñanzas desde la era antes del Internet y recientemente me reconecté a través de YouTube. Ustedes son en verdad una bendición. Gracias. Déjame decirte algo. Nunca había tocado el tema hasta hace poco. Se trata de los gastos. Yo no cobré nada. Mira, Dios me dijo que fuera y predicara el evangelio hasta allá. Y yo fui. Y fue una bendición del Señor. Y normalmente no te lo diría, pero el Señor dijo, diles. La gente no fue un sacrificio. Fue obediencia a lo que Dios dijo. Eso es tan cierto. Un alma vale más que todo el mundo. Me contaste esa historia, recuerda. Sé que estamos por cerrar, pero esa historia sobre ese pequeño, el niño, ¿tenía 9 años? Eso fue donde Andrew Womack. Oh, es cierto, Andrew Womack es de allí. Es que hay muchos niños que estaban en ese servicio en Alaska. Tú me contaste. Fue una bendición del Señor. Eso es lo que hace tu fiel apoyo financiero, llegar a las personas y cambiar vidas. Continúa leyendo. Aquí tengo 2 más y quiero leer este. Sharon dice, esta enseñanza en la sala de juntas fue bella y justo lo que necesitaba. Gracias por todo lo que hacen. Sus enseñanzas y la fe de su ministerio me ayudaron a superar enfermedades más de una vez. El Señor me sanó al escucharlos a ustedes. Alabado sea el Señor. ¿No es maravilloso lo que Dios está haciendo a través de todas las plataformas y todo lo que hacemos? El último dice, es de Susan. Los amo a ambos por su transparencia. Esta es una gran charla de sala de juntas. Hemos sido transparentes nuevamente hoy.
Esperamos que lo hayas disfrutado y que hayas tenido bendición y empoderamiento. Es el deseo de nuestro corazón ser una bendición para ti. Venimos aquí y charlamos en estos pequeños segmentos y sentimos que eres parte de la charla y estás como del otro lado de esta mesa. Así que creemos que Dios está tocando tu vida y animándote y fortaleciéndote hoy para ir al siguiente nivel. Y eso comienza al obedecer lo que Dios te está llamando a hacer. Y de eso se trata todo, damas y caballeros. Ellos, y lo digo en serio, en cada área, espiritual, física y financiera. Espero que hayan aprendido algo hoy. Y siempre trata de ser obediente en cada cosa que hagas. La gloria sea para Dios. ¿Sabes qué? Dios nunca ha sido desobediente contigo. Eso es bueno. Piensa en eso. Su palabra es verdadera. Hasta la próxima. Jesse y Katy diciendo que los amamos. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Adiós. Este material multimedia está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este material multimedia, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.